Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Muy buenas, bienvenidos nuevamente al Canal 2. Y como lo prometido es deuda, aquí está el doctor Santiago Castro, aspirante candidato a la gobernación del Valle. Lo primero que tenemos que preguntarle, bueno, ¿y a quiénes tiene que cautivar? ¿Por dónde va a comenzar? Esa es la pregunta del millón. Pues Demetrio, vamos a cautivar a la mayoría de vallecaucanos que quieren un departamento seguro, un departamento próspero, un departamento educado, un departamento que haya recuperado su liderazgo, un departamento que marque la pauta a nivel nacional. A esos vallecaucanos es que nosotros vamos a cautivar y esos son la mayoría de los votantes. Vamos a derrotar a las maquinarias tradicionales clientelistas, vamos a derrotar a la abstención y vamos a derrotar a esas ideologías de izquierda radical que nos han llevado a la postración que tienen a la ciudad de Cali y que están llevando al país por muy mal camino, como ya lo demuestran las encuestas y los sondeos de favorabilidad del presidente Gustavo Petro. Esas personas que han gobernado el Valle son las mismas personas que se han aliado con el presidente Gustavo Petro para sacar esa agenda radical que quiere transformarnos un sistema de salud en un sistema estatizado, clientelista, que quieren robarse las pensiones de los colombianos, que quieren acabar con la generación de empleo y que aquí han sido socios y cofundadores de las alcaldías de Jorge Iván Ospina. Bueno, pero ¿por qué vaticinan lo peor si todavía no han arrancado las cosas? Al fin y al cabo el presidente no es el que decide, sino un Congreso en donde de verdad valdría la pena que también señaláramos a los congresistas, en donde uno dice, bueno, ¿y cuál es la representación nuestra? Ya que hablamos del Valle, y usted lo ha colocado ya en el quinto lugar. Exactamente. He ahí la responsabilidad de los congresistas vallecaucanos. Claro. ¿Qué es lo que estamos eligiendo nosotros? Así es, y por eso, con honrosas excepciones, donde uno ve unos congresistas y unas congresistas que se han destacado por su firmeza, por su carácter y por su posición altiva, vemos en la mayoría de los casos un Congreso entregado, un Congreso inclusive con unos partidos, y empiezo con lo que fue mi partido de todos los tiempos, hasta hace muy poco, el Partido Conservador. ¿Qué hacía el Partido Conservador siendo partido de gobierno? Y después declararse independientes, pero seguir votando, como vimos con el senador Quevedo, votando la agenda de Petro. ¿Qué hace el partido de la U? También declarando el partido de gobierno y después diciendo también que se vuelven independientes y votando la reforma a la salud y votando la reforma pensional. Por Dios, ¿qué están haciendo? ¿Dónde está la independencia de los poderes? ¿Dónde están esos partidos que en campaña decían que una presidencia de Petro era lo peor que le podía pasar a Colombia y ahorita son su mano derecha para sacar adelante esa agenda? Ante eso, los que lo están escuchando también le van a devolver la pregunta. ¿Le tenemos que creer al doctor Santiago Castro lo que está diciendo? ¿No será que con el tiempo también puede correr la misma suerte? No, y les voy a decir por qué me pueden creer. Porque yo tengo un historial y tengo una trayectoria de haber tenido posiciones independientes y altivas cuando hay que tenerlas. Yo me podía haber plegado al gobierno de Ernesto Samper. La mayoría de mi bancada en esa época estaba plegada a ese gobierno y yo alcé mi voz y dije, no estoy de acuerdo con que estemos gobernados por una persona comprada con los dineros del cartel. Voté extradición con retroactividad, voté extinción de dominio, voté endurecimiento de penas. O sea, yo mostré en ese momento una independencia incluso que me traía muchos problemas y tuve problemas de seguridad y en un momento dado mi familia cercana con la que vivía tuvo que salir del país, pero pues eso lo hicimos porque teníamos un compromiso con Colombia y un compromiso con los valores y los principios que me han guiado toda la vida. Y yo también podía haber sido consecuente con la alcaldía de Apolinar o tener participación en esa administración, no.
no estaba interesado. O podía en los últimos años haber hecho como todos los partidos políticos que se han ido a entregar, a hacer genuflexiones a la casta política de Dylan Francisca Toro y al partido de la U. Pues no me interesa, no me parece que era lo correcto, no me parece que era lo que le conviene a los vallecaucanos. Entonces, esa trayectoria de esas posiciones son lo que les dan garantía a los vallecaucanos y a los votantes de que esa va a ser mi posición y esa va a ser mi manera de actuar si llegan a votar por mí a la gobernación del Valle del Cauca. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Es el Parque Tecnológico de Innovación San Fernando que ves edificando. Obreros y maquinarias avanzan en la construcción de este parque para la vida que promete convertirse en el centro de innovación y tecnología más grande del suroccidente colombiano. En este momento se encuentra una máquina piloteadora que lleva el 80% de los pilotes de esas edificaciones ya fundidas. Nos hemos encontrado en el proceso de excavación en los antiguos pisos y la antigua cimentación del Club San Fernando. Construir en esta misma área del terreno tiene como propósito conservar la memoria del club y aprovechar todo su potencial medioambiental. Vamos a tener un edificio sobre la calle Quinta que se llama el Centro de Innovación Digital, que va a tener una gran cubierta urbana, y un edificio acristalado donde al interior va a estar el planetario. En total son más de 3.000 empleos entre directos e indirectos que genera esa gran obra de puro corazón. Doctor Santiago, verlo erguido usted, verlo tan convencido en sí mismo. De hecho, hay quien dice que el éxito es la confianza en uno mismo. ¿De verdad se siente usted, no con fuerzas, que ya las tiene, pero sí con el respaldo necesario en una clase política que siempre ha sido titubeante en el Valle? Es que nosotros no le vamos a jugar a los respaldos políticos, no quiere decir que los rechacemos. Si vienen respaldos políticos de manera transparente, hombre, queremos acompañarlo, queremos estar con usted. Es más, yo no recogí firmas. Mi inscripción va a ser por una coalición de partidos políticos. Y yo he sido político, yo no rechazo la política. Es más, ¿qué partidos políticos? No te los puedo decir por ahora porque pues, los avales todavía no los tengo en la mano, pero no van a ser un solo partido, va a ser una coalición de partidos plural. Y de verdad son partidos serios y coherentes que estaría orgulloso de representarlos. Pero ante todo va a ser una coalición transparente, por un Valle liberado, por un Valle que rompe cadenas, por un Valle que sale de ese cuarto oscuro donde lo han tenido a recuperar el posicionamiento que se merece dentro del orden nacional. Bueno, pues vamos entonces en orden, ahora sí a materia por materia. El principal problema del Valle del Cauca está entre la inseguridad, está en la violencia o está en la parte del aspecto económico administrativo que también ha hecho, digamos, agua en la región. Miren, Demetrio, yo creo que hay dos ejes que son transversales, que los tenemos que atacar de frente, que es el tema de la seguridad y el tema de la lucha contra la corrupción. Y esos dos temas hacen que todo lo que se derive de ahí abajo sea posible, porque si no esos esfuerzos se pierden. Yo no estoy diciendo que la educación no es lo importante, es súper importante. Estamos de 25, más, dijo usted. Estamos hablando de que es uno de los rezagos más significativos que tiene el Valle, al estar de 21 entre 32 departamentos. Pero si nosotros no recuperamos la seguridad
y no recuperamos la confianza en nuestros gobernantes, no vamos a tener sobre qué construir las soluciones para el tema de educación, para el tema de salud, para los temas de infraestructura, para los temas de inclusión, de equidad social. O sea, ¿qué equidad social puede haber cuando las personas las están matando, las están asesinando en una esquina en Tuluá, donde bandas criminales se pasean orgullosos con sus fusiles por los barrios de Buenaventura, suplantando a las fuerzas de policía y a las fuerzas de militares? O sea, donde se irrespeta la autoridad. No, totalmente. Es que la autoridad ahora es vejada por todas. Donde se le plantan a un policía y casi que lo escupen. O sea, a uno le enseñaron a respetar a la policía, le enseñaron solo a la admirar policía, a nuestros soldados. Respetar a la gente, respetar a los mayores, respetar a las personas. Yo te digo que pero hoy no se respeta ni la autoridad. Claro. ¿Pero por qué? Porque es que empezaron a dar ejemplo desde las cabezas. Cuando desde los elementos violentos del paro empezaron a irrespetar a las autoridades y tuvieron eco en la alcaldía municipal y en el alcalde Jorge Iván Ospina y en sectores de la izquierda que los acompañaron, entonces desde ese momento nosotros empezamos ya a mirar cómo nos íbamos devolviendo hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás. Cuando vimos nuestro sistema de transporte masivo vandalizado y destruido, y que no había una acción decidida por parte de la administración municipal, pues hombre, ahí empezamos mal. Entonces yo sí creo que uno puede generar cambios, pero esos cambios tienen que estar liderados con el ejemplo, y el ejemplo tiene que venir de la cabeza. O sea, uno no puede haber sido corrupto toda su vida y después decir, no, que va a defender los temas de transparencia y va a liderar la lucha anticorrupción. Pues no lo puede hacer, ni va a ser creíble esa bandera. O no puede decir que va a administrar los problemas complejos económicos que tiene el Valle cuando no tiene el más mínimo conocimiento de administración pública o no ha estado completamente aislado de cómo opera el sector privado. A ver, doctor Santiago, ¿cómo se combate la corrupción? No, yo creo que se combate de varias maneras y aquí nosotros tenemos ahorita herramientas que no disponíamos antes. Nosotros tenemos inteligencia artificial, algoritmos para poder saber si hay carruseles de contratos, solamente sabiendo que nos hagan transparentes los destinatarios finales. Bueno, ejerciendo un mayor control, quiere decir. No, y haciendo que esas comisiones de interventoría sirvan, o sea, que realmente hagan lo que tienen que hacer. Es que, ¿dónde están esas interventorías? ¿Qué ha pasado con el puente de Juanchito, el puente de los 3.000 días? 9. Porque llevamos 8 años. 9. O sea, 9 años, peor. O sea, yo creo que nosotros no podemos pensar que eso es aceptable. No es aceptable que las obras del departamento se demoren en esos plazos tan largos que ya demuestran visos de corrupción. Doctor Castro, vamos al grano. La carretera Buenaventura. La carretera Buenaventura, bueno, afortunadamente ya al final del gobierno pasado se dio la concesión y quedaron ya todos los tramos concesionados. Entonces, ahí hay una luz de esperanza. Y te quiero decir, Demetrio, buena parte se lo debemos al trabajo que entidades como ProPacífico hicieron. Yo fui miembro de esa junta de ProPacífico hasta hace muy poco y fue fascinante el trabajo que se hacía, además porque se estaba encima constantemente, la labor que hace María Isabel Ulloa y el equipo de ProPacífico con los diferentes gobiernos, haciéndole seguimiento, hablando con los ministros, hablando con la ANI, hablando con el INVIAS. Doctor Santiago, pero impresionante. Entiendo que un día sí y un día no, porque eso todavía está en veremos. No, la vía Buga-Buenaventura ya está. Lo que todavía no está... El tramo de los 35 kilómetros... esa parte ya está, ya finalmente, digamos, se dio la concesión. Lo que no está es en la vía Mulalolo Guerrero. Esa, bueno, también está en veremos. No, esa sí está en veremos, sí. Hay otra idea que es la vía hacia los llanos. ¿Usted ha pensado en ello? Sí, además eso fue... Dice que son solo 35, 40 kilómetros lo que faltan. No, no es cierto. No es cierto. No es cierto, Demetrio. Aprovechando las carreteras que existen. No, pero eso incluye incluso un túnel sobre la Cordillera Central
que es un túnel que vale muchísimos billones de pesos. En el momento o sea, no lo tiene usted en la mente. Avaluado en 15 billones y ahorita con los nuevos costos y la nueva cotización del dólar debe estar por encima de los 20. Pero a mí, si me dicen, yo no hablaría tanto de la carretera al llano, yo hablaría de la conexión con todo lo que es el Valle del Magdalena y con los departamentos de Tolima y Huila. Eso ya es ganancia. Si nosotros podemos conectarnos económicamente con el Huila y con el Tolima, nosotros vamos a generar un gran territorio con unas economías sólidas, porque es que no solamente vamos a tener el Cauca y Nariño, sino vamos a tener Huila, Tolima y el eje cafetero con el cual el Valle ya tiene una conexión bastante ¿Qué hace falta para ello? Yo creo que vamos a tener que ser un poquito menos ambiciosos en el esquema del túnel, vamos a tener que degradar un poco. Eso iba a ser un túnel de mucho kilometraje, incluso iba a ser por tren, donde los tractomulas tenían que entrar a unos vagones. Yo creo que eso lo vamos a tener que desescalar, ir un poquito más arriba. Sí, vamos a tener una pendiente y vamos a tener algún grado de curvaturas que tenemos que buscar las mejores especificaciones, degradar eso a unas explicaciones que todavía significa un ahorro de combustible y desgaste de los vehículos importante, pero que sea más factible económicamente. En un lenguaje más criollo, usted lo ve un poquito complicado. Tenemos que hacerlo más asequible, o sea, no es que seamos menos ambiciosos. No lo he visto con el mismo entusiasmo en la respuesta que en la anterior. No, es que yo soy realista y yo sé que no va a haber recursos. Además, estamos en un gobierno que ha hablado mucho del Pacífico, pero en realidad es pocón. Y yo no veo al gobierno dándole el visto bueno a 20 billones, además porque tendría que traerse vigencias futuras, traerlas a presente de casi 20 y pico de años en el futuro. Entonces, en infraestructura lo que queda pendiente es Mulaló. Mulaló, Guerrero, que es simplemente que la ANI llegue a un acuerdo con el concesionario y eso se puede hacer. Eso es que realmente se sienten y lleguen a ese acuerdo económico, porque ya hay un fallo de un juez y de un tribunal diciendo esa vía y el concesionario tiene que hacer usted nos ayuda a ese tramo. Lo hemos estado empujando, yo lo ayudé cuando estuve en ProPacífico y lo ayudaré como gobernador del Valle. En materia de controlar la violencia, combatir la violencia, empecemos por Buenaventura, sigamos por Tuluá, pasemos a Cartago. ¿Qué está pasando? Yo creo que tenemos que empezar a tener unos puestos de mando unificados por sectores. Y lo primero que tenemos que pedirle al gobierno nacional es que restituya los batallones de alta montaña. Nos quitaron el batallón de alta montaña aquí en la zona rural de Jamundí, un craso error. Esa zona está inundada de narcotráfico, hay carteles hasta mexicanos allá, eso es lleno de cocinas, lleno de cultivos ilícitos, y uno va más allá de Potrerito y ya entra a zona de nadie. Entonces eso lo tenemos que hacer y empezar a focalizar esfuerzos y trabajar mucho con los alcaldes municipales, porque también tenemos que ser realistas. La cabeza de la policía en cada municipio es el alcalde municipal. Ahora, ¿quiere decir que quedamos manco en la gobernación? No, para nada, porque nosotros tenemos la capacidad de destinar recursos, pero no los recursos solamente los menguados recursos de la estampilla Proseguridad del Valle, esos no son sino 40 y pico mil millones. Seamos ambiciosos, miremos a triplicar esa cifra al término del cuatrienio, para que uno pueda decir y acompañar, vea, voy a dar tal recurso para la seguridad en tal zona, pero necesito que ustedes, alcaldes, cofinancien también, y nos ponemos unas métricas, y nos ponemos unos indicadores, y nos ponemos unas metas de resultados, y nos medimos constantemente para ver cómo estamos trabajando. Y eso es llamar todas las mañanas a los diferentes batallones, a la brigada, a ver cómo estamos, qué está pasando. Esos consejos de seguridad no puede ser un consejo extraordinarios que se hacen cada ciertos meses. Yo creo que un consejo de seguridad para la situación que tiene el Valle casi que tiene que ser mínimo semanal y empezar a tener puestos de mando unificados, uno para Buenaventura, porque en Buenaventura también está la Armada y la Armada cumple un papel importante, pero también está Policía Antinarcóticos, está el Gaula, está el Ejército, está la base naval en Bahía Málaga. Entonces vamos a tener que tener un puesto de mando unificado específicamente para Buenaventura. Y el centro del Valle, obviamente concentrado
y dirigido desde Tuluá, tiene que tener, porque hay un corredor tenaz que viene desde Barragán, desde la cordillera central, pasando por toda la zona del Valle del Cauca, se va hasta Río Frío, Bolívar y sigue arriba, Primavera, Naranjal, Cañón de Garrapatas, bueno, también pasa por corregimientos de Trujillo, entonces por Cerro Azul y por otros corregimientos, y esos son unos corredores que están generando una inseguridad para sus habitantes, es una zozobra donde realmente la fuerza pública no ha contado con el apoyo decidido y pues parte de eso tiene que venir también del gobierno nacional y un gobernador tiene que plantarse en la raya y exigir al gobierno nacional, pero no exigir ya cuando las cosas han pasado, claro. O sea, días después de que pasan las cosas en Tuluá, entonces le exigimos al ministro de Defensa, no, o sea, yo creo que a nosotros no podemos reaccionar tan tardíamente. O sea, esto venía aquí esto es un mal nacional, aquí siempre se han tomado las medidas una vez suceden los hechos. Hay que actuar con inteligencia, hay que actuar con recursos y hay que actuar con decisión. Ahora viene la pregunta del millón, ¿la que quita o trae votos? El empleo. Miren, el empleo depende de las condiciones que el departamento les brinde a los empresarios, y por los empresarios hablo de grandes empresarios, medianos, pequeños, micros, al comercio, a los emprendedores, a las industrias creativas, para que sientan la confianza de que este departamento es un departamento próspero, donde vale la pena invertir, donde vale la pena quedarse. ¿Cómo los va a motivar? No, hay que motivarlos primero dando las condiciones de seguridad, dando las condiciones de que el departamento los va a acompañar en su emprendimiento, los va a acompañar en su financiación, pero de manera inteligente, no creando bancos. Eso, a ver, yo estuve en la banca. Ser banquero es una profesión que se logra a través de décadas y eso es una ciencia bastante compleja. Uno lo que tiene que trabajar es con la banca, abaratando el crédito y eso se hace con créditos de redescuento y incrementando el apetito de riesgo. ¿Qué es el apetito de riesgo? La propensión del banquero a soltar la plata, a financiar esos emprendimientos y eso se hace con garantías. Y para eso tenemos el Fondo Nacional de Garantías, tenemos Bancoldes, hay que crear unos fondos especializados en que la gobernación ponga platica, ponga recursos para que esas garantías funcionen, para que esos redescuentos funcionen y de esa manera podemos crear unas condiciones más propicias para que la gente invierta en el valle y decida quedarse acá. Todo eso suena muy bonito, pero para que eso resulte, tenemos que empezar por la parte de abajo que se llama educación, formación. Claro. Por lo tanto, ¿qué dice el doctor Santiago Castro sobre cómo va usted a ejercer su gobierno en materia educativa para todos los municipios? Mire, nosotros lo primero que tenemos que recuperar es la escolaridad, porque la deserción nos está matando. Los índices de deserción del Valle del Cauca son alarmantes y eso es una de las principales razones que nos tienen en el puesto 21 de 32. Pero no solamente recuperando la escolaridad y buscando esas personas, es que es muy claro, si un curso tenía 30 alumnos y al siguiente año aparecen 25, pues ¿dónde están los 5? Bueno, pero esa deserción ¿a qué se debe? Esa deserción se debe a varios factores. Primero, a un tema de los hogares disfuncionales, donde definitivamente los padres o no están de cuerpo presente o están faltando uno y no están ejerciendo esa autoridad. Pero yo creo que también el Estado tiene que acompañar y tiene que dar facilidades. Nosotros tenemos que trabajar con el bienestar familiar para que las mujeres cabezas de hogar puedan dejar a sus hijos menores y mientras mandan a los otros, a los que ya están en edad de escolaridad para atender la básica, educación básica y media. Tenemos que trabajar con complementar esa educación, que esa educación sea una educación apropiada para generar oportunidades de empleo más adelante. Nosotros no podemos seguir sacando bachilleres sin que tengan una aplicación técnica y hay unos programas con el SENA que no necesitamos inventarnos la rueda, ya existen.
y hay unos que se han aplicado de manera correcta y eficiente. Ampliémoslos entonces. Bueno, pero la deserción no es solo en las escuelas, sino en las universidades. Ah, sí. Entonces, eso no es cuestión solamente de pensar en becas o cómo ayudar, sino que la beca debe ir acompañada también de otros auxilios para que no sea solamente la promesa de estudiar, sino de mantenerse dentro de la universidad. ¿Qué piensa usted? Así es, pero nosotros tenemos que buscar que esas herramientas de financiación estén acompañadas del equilibrio que debe haber hacia las carreras que más se están demandando. O sea, por ejemplo, si se está demandando menos abogados, pero más ingenieros en diseño industrial, pues de pronto lo que tenemos que decir, según como vayan cambiando las circunstancias, tenemos que acomodar para que la beca sea mayor para estas carreras que están siendo de acuerdo a las necesidades del departamento. Y que sea una comisión especializada que la haga, para que eso no sea tema de una decisión política, sino dejemos a un grupo especializado que haga esos cálculos, que tenga en cuenta todos esos factores y que nos dé las mejores soluciones. Esta es la última pregunta y yo creo que nadie se la ha hecho. Y es una población que espera saber qué va a hacer usted, doctor Santiago Castro. Hablemos sobre cómo le va a tender usted la mano a la discapacidad en el Valle del Cauca. No, yo creo que aplicando normas que recientemente se han aprobado y han sido normas bien interesantes, yo las estuve leyendo el otro día porque resultó un amigo muy cercano que había promovido esas normas para discapacidad visual también específicamente, auditiva, y uno se queda asombrado. ¿Y problemas mentales también? No, el tema de salud mental es un tema muy complejo delicado en este momento, sobre todo pospandemia, temas de ansiedad, temas de depresión, temas en donde las personas necesitan, están muy solas. Cuando le hablan a uno el porcentaje de suicidios, Dios mío, es para derrumbar a cualquiera. Así es, Demetrio. Y yo creo que uno tiene que tener un programa de acompañamiento social. ¿Ha pensado en ello, Santiago? Sí, yo creo que esas divisiones que hay en la gobernación de temas para acompañar todos los temas sociales no deben ser solamente para niños y adultos mayores. Yo creo que debemos tener un espectro más amplio de la población. Los retos en niñez son inmensos y los retos en población de adulto mayor son muy grandes, pero es que la salud mental no hace distinción en etapas de la vida. No avisa. Entonces vamos a tener que estar muy pendientes de eso porque se está convirtiendo en una epidemia. Es que la gente no lo ve porque es una enfermedad callada. Claro. Es una enfermedad que la gente esconde hacia adentro y las familias pues no dicen, oiga, tenemos un No, y la salud siempre ha considerado lo mental en un grado secundario y eso no ya debe ser un así. grado donde les da pena decirlo, sí. o creen que es síntoma de debilidad. No, yo creo que la salud mental es algo que ya es una realidad que se ha incrementado enormemente desde la pandemia y que es una epidemia que debemos confrontar. Bueno, yo creo que hemos hecho un recorrido interesante, solamente me toca decirle de verdad, de corazón se lo digo, gracias y le auguro la mejor de las suertes. En lo que podamos ser útiles, cuente con este programa, porque me gusta la forma de pensar. Usted es un joven lleno de ganas, que se está abriendo campo y que está aceptando un reto en donde es acabar con el continuismo. ¿Cuál es el eslogan suyo? ¿Cuál es la bandera que nos va a decir para votar por Santiago Castro? Bueno, cuando esté legalmente habilitado... bueno, no diga la coalición, ¿con quién? Pero ¿cuál es el eslogan? ¿Qué piensas? Ya lo tenemos clarísimo, además va a ser muy innovador, pero te puedo decir, va a aludir a la urgencia que tenemos de tomar decisiones ya y saber que la oportunidad es una oportunidad única, que no podemos esperar hasta el 2026, que podemos generar un cambio, no solamente en las regiones, sino en el país, a partir de las elecciones del 29 de octubre de este año. Bueno, y ese cambio no va a ser el cambio en reversa que nos vendieron el año pasado, sino va a ser realmente un timonazo
para enderezar el camino y para proyectar a nuestro departamento. O sea, no más conducción, ya, el cambio es ahora. ¿Así es la cosa? Muy cerca, muy caliente. Señores, nos vamos. Hasta el próximo programa. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada.